Hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó una nueva integrante, Lenia Batres Guadarrama, quien se asumió como una ministra del pueblo. Y al rendir protesta ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres hizo una durísima crítica al máximo tribunal del país. Dijo que está enfocado en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que se ha extralimitado, que comete excesos y que el carácter inimpugnable de sus decisiones lo ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Es un discurso, Alejandro, que no tiene precedente, por lo menos desde la integración de la Suprema Corte de hace 30 años que disolvió Ernesto Zedillo y que inició una nueva era desde 1994. Nadie que yo recuerde, ninguna ministra, ningún ministro se había expresado en esos términos en frente de sus propios compañeros. Ella dice ahí en el Pleno que la Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. También dice que la Corte ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad. Criticó, y era de esperarse que lo hiciera así, sueldos de las y los ministros y que se haya echado abajo la decisión, abajo decisiones del Congreso por violaciones al proceso. De hecho, aquí en la entrevista en Los Periodistas, la propia Lenia Batres adelantó que sus ingresos iban a ser menores a los del presidente de la República. Y hoy lo reiteró ahí mismo en el Pleno de la Suprema Corte. También ahí, la flamante ministra Lenia Batres Guadarrama dijo que la Suprema Corte se ha extralimitado, ya que el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía con jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Y bueno. Es decir, quien manda es la Constitución. La que manda es la Constitución. No la Suprema Corte. No este grupito de individuos. Este grupo, efectivamente. ¿No? Eso es lo que ella puntualizó el día de hoy. Es correcto. Y vale la pena escuchar esto que, como lo plantea ella el día de hoy, que como dice Álvaro, pues es en realidad inédito. Lo debo decir porque lo dije en el Senado. Desde hace 14 años, el artículo 127 constitucional, que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas, la establecida para el presidente de la República, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario, ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista. Simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte.
Se ha olvidado que vivimos en un país de tradición romano-germánica, es decir, de la familia del derecho continental, en la que la jerarquía de las fuentes del derecho es clara y siempre ha tenido preponderancia a la ley como manifestación de la voluntad general. La jurisprudencia es interpretación de la ley únicamente, no puede estar por encima de esta y menos de la propia Constitución. Se confunden quienes asumen que recientemente transitamos a una cultura jurídica distinta por la reforma constitucional de marzo de 2021. En realidad, lo único que se hizo con ese cambio fue simplificar requisitos para establecer jurisprudencia. Pero no hemos cambiado de cultura jurídica ni de familia del derecho. Tan es así que la jurisprudencia en nuestro país, incluso después de esa reforma y los constantes cambios legales, sigue siendo obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia no goza de la característica de generalidad que sí poseen las leyes mexicanas. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia, y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión. Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país. Va a seguir habiendo reacciones a este discurso de la ministra Lenia Batres, y va a seguir siendo cuestionada. Pero hay una cosa que me parece que es muy relevante, que hay una voz discrepante que, por supuesto, tiene un sustento jurídico, pero es muy político el discurso. Y habremos de ver cuál es el desempeño ya en términos del análisis de los asuntos que haga la nueva ministra y la discusión jurídica que también se celebre a partir de las posiciones que ella asuma como ponente para resolver casos, Alejandro. Sí. Yo lo que anticipo es que los más conservadores no se van a aguantar y van a buscar, creo yo, la manera de responderle. Y hasta de ridiculizarla, ¿eh? Sí, no, correcto, claro. Lo sí. pienso de algunos de los señores que se sienten los dueños de la Corte y del Poder Judicial y de la ley y del derecho, intérpretes de la Constitución y de la ley. Vamos a verlo. Lo que sí me parece, concluyo, Alejandro, relevante es que se discuta diferente, por lo menos, a lo que había sido esa Corte tan solemne, sí. Y no porque tenga que echarse relajo ahí, sino que se delibere a partir de criterios diferentes. Sí, porque
se inyecta una nueva dinámica allá dentro de la Corte, Álvaro. Es decir, la Corte no está acostumbrada, ni el Poder Judicial está acostumbrada a verse hacia el interior. O sea, no se ven entre ellos, no se voltean a ver, tanto que no se siguen entre sí, apenas se critican entre sí. Entonces, las críticas que venían del Ejecutivo, digamos, las críticas que escuchamos todos desde el Ejecutivo Federal, ahora las tienen allá adentro. Es decir, la carga crítica que se tenía desde el exterior, desde los otros dos poderes, a un poder que se ha acostumbrado a ser no autónomo ni independiente, sino intocable, lo cual es un gran malentendido. Ahora esas críticas no solamente están desde los otros poderes, sino que lo tienen adentro. Y no adentro, solamente adentro como tal, que ese hubiera sido muy interesante que fuera el papel del Consejo de la Judicatura, sino que lo tiene en el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, es la llegada, digamos, de un discurso crítico al Pleno de la Corte y no solamente desde los otros dos poderes. Y es un cambio, al menos de las dinámicas al interior de la Corte, que pues va a impactar en el ánimo interior. Hay dos maneras en las que se pueda reaccionar ahí, Álvaro. Una es que un grupo ponga resistencia a lo que significa ya esta posición tan claramente abierta en contra de los privilegios. Hay o bien que exista la posibilidad de que empiecen a bajar los alerones, de moderarse, e incluso no me extrañaría a mí que la misma ministra presidenta de la Suprema Corte buscara resolver y darle transparencia a cómo se resuelva el tema de los fideicomisos, que como sabemos los ofreció, pero luego por otra vía pues los canceló, los cortó, o no sabemos si simplemente se lo ordenaron así que lo hiciera. Pero no tarda ella, te lo garantizo, en mostrar algún gesto. El gesto que muestre puede ser de conciliación vía los fideicomisos. No sé si le vaya a permitir Claudio X y toda esa élite de abogados o los que responden a las élites de abogados. O bien va a ser de confrontación. Sí, dice Fernando Valdemar, en su cara les dijeron lo que muchos pensamos. Se sienten por encima de la Constitución. Eso es real. Y en efecto, claro, habrá, por eso insisto, que ver en los temas ya en específico, en los temas que tengan que resolver la ministra Lenia Batres, cuál sea los criterios, obviamente sustentados en la Constitución para resolver los asuntos y los debates que se generen, que son debates de carácter jurídico, pero sin perder de vista que hay siempre también criterios políticos. Va a ser, digo yo, Lenia Batres, un acicate para los ministros conservadores, pero un acicate también para las ministras y los ministros que propuso el propio presidente López Obrador. Y que nomás llegando se acomodaron a los privilegios. Bueno, ahí el hecho mismo de que Lenia Batres cobre una cantidad que no exceda lo que establece la Constitución, es decir, que no gane más que el presidente de la República, sí representa de entrada un cambio cualitativo y cuantitativo de una de las 11 ministras y ministros de la Corte. Y un ejemplo no solamente, insisto, para los ministros del PRIAN, sino también para los ministras y ministros que propuso el presidente López Obrador, que es Yasmín Esquivel, que es Loretta Ortiz Alf y es el ministro González Alcántara Carranca. Y lo importante es que ahora también todo está discusión, Alejandro, incluyendo el Poder Judicial y su manera de trabajar, claro, su manera de resolver. Eso es una maravilla. Sí.